El conferencista de esta noche nos va a hablar y nos va a compartir eso que es lo más importante en esta era, información, que sé que les va a servir a ustedes para todos los ámbitos, para lo empresarial o para sus trabajos actuales o sus estudios o para también lo familiar. Para mí es un honor presentar y invitar a nuestro amigo Fabián Andrade. Él es economista y administrador de empresas y últimamente, estos últimos años, es un investigador y un experto de grandes empresarios y del mundo empresarial, y nos va a compartir una información. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Estamos con micrófono y todo, y parlante y todo, porque vamos a hacer un stream para Facebook, para que lo vamos a iniciar, y vamos a hacer una publicación de la charla de hoy en YouTube, ¿cierto? Porque lo importante es que, digamos, en la era de la información, que es en la que estamos en una era que es la era del contenido, y en la era del contenido todo lo que normalmente nosotros hacemos, de alguna manera alguien siempre va a querer escucharlo por las redes sociales, y nos hemos dado cuenta que esta es una forma muy inteligente de no hacer negocios, cualquier tipo de negocios que tú hagas, porque es la mejor forma de irte dando a conocer, ¿sí? En esta oportunidad voy a compartirles, digamos, primero les voy a hacer una breve introducción de qué es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar haciendo acá es principalmente un ciclo de conferencias que va a estar caracterizado primero por entender qué es lo que está sucediendo o aconteciendo en el mundo empresarial, para que podamos aprender desde los grandes empresarios. Yo estudié economía y administración de empresas, como lo dijo Manuel. Cuando estudio las carreras, en realidad, mis padres o mi familia todos son comerciantes. Y como comerciante, pues lo que uno realmente espera cuando termina todo un ciclo profesional es, digamos, empezar a emprender grandes empresas. Pero cuando tú vas a la universidad, prácticamente te enfocan, siempre es en cómo ser el empleado más competitivo de alguna compañía, y eso no significa que esté mal, ¿no? Pero hay diferentes alternativas a las cuales uno realmente le gustaría aplicar. Pero a medida que se va desarrollando las dos carreras, me doy cuenta que el verdadero objetivo de las dos carreras siempre es que yo sea un buen empleado. Porque normalmente un empresario, una persona que tiene empresas, tiene un proceso de formación completamente diferente, y ese proceso diferente lo vine a conocer en este sistema educativo, que es al cual ustedes han sido invitados en la noche de hoy. Les voy a empezar hablando, para que entendamos lo que es un sistema de formación empresarial. Les voy a empezar hablando de uno de los empresarios que yo personalmente admiro. Él se llama Elon Musk. Elon Musk es un ciudadano de Sudáfrica, nace en Sudáfrica. A los 15, 16 años él tiene que irse para para Canadá. Él se va para Canadá porque él no quería pertenecer a la parte de Sudáfrica, y se ha reclutado para pelear una guerra con la cual él no estaba de acuerdo. Se va para Canadá, empieza todo su proceso educativo, se inscribe a la universidad, estudia dos carreras, estudió economía y estudió física. O sea, las dos carreras bien complicadas, las estudió juntos. Pero Elon Musk tenía una característica especial, y es que de niño, y ustedes lo pueden conseguir en Wikipedia, la historia de Elon Musk. De niño, el joven Elon Musk se dedicaba, dice la biografía, se dedicaba a leer cómics de Iron Man, de Batman y de otros cómics, pero también a leer biografías de grandes inventores y grandes científicos, ¿sí? Cuando Elon Musk está en la universidad y cuando está en el colegio, él prácticamente asistía a clases solo para presentar la prueba final, porque era tan buen lector que él todo el tiempo se la pasaba
estudiando y leyendo libros y alimentando o nutriendo su mente de una forma diferente. Él se dio cuenta que todo lo que le enseñaban en la escuela o en el colegio o en la universidad, él lo podría aprender fácilmente leyendo un libro. Ustedes ven estos libros acá y gran parte de lo que estoy diciendo tiene que ver con estos libros, porque a la larga el libro es el que finalmente termina transformando al ser humano, ¿sí? Elon Musk entonces va a la universidad y así como lo hizo en la escuela y en el colegio, pues él no asistía a clases, simplemente se iba para la biblioteca, empezaba a leer y a leer y a leer, y con eso le daba todo para poder enfrentarse a los exámenes finales. Elon Musk, cuando tiene 19, 20 años, bueno, a los 12 años montó una empresa, desarrolló un programa de software, lo vendió como en $500. Después, a los 19, 20 años, monta otra empresa. Y después de esta, creo que se llama Infinity, después monta una empresa que se llama PayPal, que ya ustedes la han oído hablar o la han visto en televisión. PayPal es un medio de pago que revolucionó la industria de la forma como compramos y vendemos por internet. Pero Elon Musk recibe una propuesta como de $1.200 millones, si no me falla la cifra, por parte de eBay, quien compra PayPal. Entonces Elon Musk termina siendo muy joven con 1.200 o con una participación de este dinero en su bolsillo siendo joven. Este hombre, o sea, ya con ese dinero en el bolsillo cualquiera podría decir, ya que más hace, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya ganó, o sea, dedíquese a visitar las playas del mundo y listo. Pero él, aun cuando tiene este resultado tan fenomenal, él empieza a invertir todo su capital en una serie de actividades que le van a empezar a permitir desarrollar los sueños que él empezó a adquirir cuando era niño. Uno de los sueños que él empieza a realizar es que empieza a... ustedes han oído hablar me imagino han oído hablar del carro eléctrico que funciona con baterías de litio. Así como lo que recargamos nuestros celulares, nuestros smartphones, así funcionan los carros que empezó a diseñar Elon Musk. Los carros que él diseñó, él montó una empresa que se llama Tesla Motors, y desde ahí empieza la reseña importante de la lectura que tuvo cuando era jovencito. Cuando él monta Tesla Motors, bueno, primero lo que hay que tener en cuenta aquí es que monta una empresa de energía renovable con el nombre de Tesla en honor a uno de los grandes científicos del siglo pasado, que se llamó Nikola Tesla. Si ustedes miran documentales en YouTube se van a dar cuenta, el padre de la energía eléctrica es Nikola Tesla, y todo el proyecto fabuloso que tenía Nikola Tesla, todo lo sensacional, lo increíble que logró construir Nikola Tesla, o lo que logró diseñar en su mente, ¿no? Porque ustedes miren, el proyecto de los proyectos visionarios más grandes que he podido conocer, que ha podido concebir una mente humana, es el de Nikola Tesla. Imagínense en esto, este es el planeta Tierra, este círculo que estoy haciendo es el planeta Tierra. El proyecto final de Nikola Tesla era que él quería llevar energía eléctrica a la iosfera queda en las nubes, por decirlo así, y esta energía eléctrica, decía Nikola Tesla, cada casa, cada vehículo, cada carro, cada moto, cada avión, con una sola antena, así como nosotros capturamos el internet wifi o las antenas de transmisión de radio, podría capturar la energía eléctrica. Ese proyecto lo presentó JP Morgan y hay mucha documentación al respecto por lo cual JP Morgan no decidió apoyar el proyecto, porque a la larga se trataba de algo de regalar un servicio público, ahora todos pagamos, entonces no había mucho negocio en el proyecto de Tesla, pero Nikola Tesla manejó todo lo que es la parte de conductividad de energía a través de completamente inalámbrica. Inclusive toda la parte que nosotros vemos de internet, pues Nikola Tesla ya lo tenía muy claro y sabía que en su momento todo lo que era contenido y videos y fotografías se podía pasar a través de internet.
Y eso lo empezó, pero él lo empezó a visionar cuando todo esto que para nosotros ya es una realidad todavía no había ocurrido. Elon Musk lee este tipo de historias cuando era niño. Elon Musk lee este tipo de historias cuando era niño. El impacto que tienen este tipo de historias en un infante, en un niño, son increíbles. Pero cuando las leen no por obligación, sino por pasión, ¿sí me entienden? Cuando las empiezan a leer por pasión y empiezan a entender todo este tipo de tecnologías. Entonces, en honor al gran Nikola Tesla, él funda una compañía que se llama Tesla Motors, y el propósito de Tesla Motors en este momento es que todo el mundo tenga un carro que funcione con energía eléctrica. Hay varias compañías que están en el tema y se puede vislumbrar hacia el futuro que Tesla Motors va a ser una de las compañías más exitosas en el tema de los carros eléctricos. Pero miren otra cosa, Elon Musk fundó otra compañía que se llama SolarCity. SolarCity es una empresa que se dedica a la venta de energía solar a través de paneles solares. Pero entonces, en este momento SolarCity es el principal productor de energía eléctrica en Estados Unidos. Y noten que les estoy hablando de un muchacho que llegó de Sudáfrica para Estados Unidos, empieza por Canadá, luego está en Estados Unidos. Es un muchacho de un país del tercer mundo que va a colonizar el primer mundo y a convertirse en un empresario exitosísimo. Obviamente hay muchas cosas que pasaron en el camino, pero lo más importante es toda la influencia que pudo tener a través de unos libros que empezó a trabajar. Otra de las empresas que... bueno, entonces Tesla Motors y SolarCity yo les podría decir que son en homenaje al famoso Nikola Tesla, que fue el inventor que leyó cuando estaba niño. La otra empresa que él decide montar se llama SpaceX. Tiene 4 empresas. SpaceX. ¿Qué es SpaceX? Pues cuando ya tenía todo ese capital, que lo tenía en su bolsillo, se puso a investigar, bueno, ¿qué debería estar investigando la humanidad? Entonces se le ocurrió la idea de que, la loca idea de colonizar Marte. Entonces él se puso entró a la página web de la NASA y empezó a identificar si la NASA estaba ya en ese proyecto o en qué fase del proyecto iba. Cuando entra a la NASA y se da cuenta que toda la exploración espacial hacia Marte se había cancelado. Entonces, ¿cómo es posible que un ser humano, no un gobierno, una persona del sector privado, tome la postura y decir, bueno, si no lo está haciendo ningún gobierno del mundo, yo lo voy a hacer? Y él empieza a construir su primer cohete espacial. La historia cuenta, y usted lo puede ver en YouTube, que fueron 3 cohetes los que despegaron y no llegaron a su destino. 3 cohetes que estallaron en el aire. 3 cohetes que difuminaron más de $100 millones en capital que él tenía, que estuvieron a punto de quebrarlo a él completamente. Quebrarlo completamente. El cuarto intento, que fue el que realmente ya funcionó, ya fue con capital extra, con capital privado, y finalmente lo logró hacer. Antes de venir para acá, y como sabía que yo iba a hablar de Elon Musk, me puse a refrescar parte de lo que yo había leído de Elon Musk en Wikipedia, y en una parte donde ustedes van a poder consultar que llama intereses, ahí está hablando de un nuevo sistema de transporte que va a cambiar 5 horas de transporte por tierra por 35 minutos. Ustedes han visto esos programas de Futurama, ¿no? Que la gente se transporta como por esos tubos, ¿sí o no? Él está hablando ya de un proyecto así. Y a mí lo que me encanta de este tipo de historias y de las siguientes que les voy a ir contando es que cuando hace poco yo tuve la oportunidad de estar en Cámara de Comercio de Cali en un foro de emprendedores, y había los emprendedores y todo el mundo hablando de su proyecto y de su proyecto.
y unos proyectos más interesantes que otros, pero cuando terminó el foro yo les dije a los muchachos, les hice dos preguntas sencillas. Les dije, primera pregunta, ¿ustedes qué libros están leyendo? Segunda pregunta, ¿cuántas empresas quieren tener ustedes? ¿O cuántas conciben tener? La respuesta, yo no me esperaba la respuesta que tuve, pero la primera respuesta fue que no están leyendo, y la segunda respuesta que obtuve es que ellos solo quieren tener esa empresa. Es decir, no hemos entendido en realidad, para mi concepto y lo que he aprendido, o lo que he visto es que no hemos entendido en realidad lo que es un verdadero empresario. Y cuando tú no entiendes, cuando una persona no entiende el verdadero concepto de lo que es un empresario, pues dice, monto una empresa de huevos con todo y el respeto que me merecen las gallinas, pero, ¿sí? Pero uno dice, bueno, ¿cómo es que hacen estos tipos para tener esa visión o esa forma de pensar tan grande? O sea, ¿cómo es posible que a un tipo se le ocurra colonizar Marte y ya esté en el proceso? SpaceX, con el cuarto intento, se convirtió en el principal proveedor de la NASA. Ahora, SpaceX es el que envía los satélites de Tierra al espacio y es el que lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque SpaceX lo hace al 10% del costo de la NASA. O sea, ya capital privado funcionando, es mucho más eficiente y en eso están. Pero entonces la pregunta es, entonces yo miraba los proyectos de los emprendedores en aquella época y decía, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué ese proyecto tan fascinante, o sea, tan chévere? O sea, ¿cómo es posible que alguien esté pensando en proyectos tan enormes? Y cuando uno compara con los proyectos que uno tiene en su región, dice, son proyectos pequeños, pero no es para darnos garrote, ¿sí me entiende? Porque no es para darnos garrote y cuál es tu proyecto, cuál es tu idea y por qué tu idea no es así de grande, así de brillante, porque lo que yo empecé a entender aquí fue que hay un patrón, y este patrón es el que yo les vengo a compartir acá, porque yo me pude dar cuenta que ese patrón lo podemos adquirir, ¿sí me entienden? La magia de pensar en grande la podemos adquirir, la magia de aprender a soñar en grandes proyectos lo podemos adquirir, porque eso es adquirible. Lo único que uno tiene que hacer es conectar la mente de uno a un sistema educativo, pero el sistema educativo no es la universidad, lamentablemente, no es la universidad, porque los estudiantes en la universidad y los docentes en la universidad y en los colegios no leen. Y lo que realmente marca la diferencia en un ser humano es la educación. Ustedes pueden escoger, y les dejo a manera como para que se vayan inquietando, le hacen cualquier biografía de alguien grande, en cualquier campo, se van a dar cuenta de un patrón particular: la fascinación que tenían por la lectura a temprana edad. Si nosotros vemos a los grandes empresarios a temprana edad, ¿de qué nos damos cuenta? Les voy a hacer un breve repaso, pero de estos vamos a hablar después. Pero miren, Bill Gates, si usted viene a Bill Gates y con lo grande que es este hombre, con todo lo que logró hacer, empezó todo un proceso de formación prácticamente a temprana edad. Ahora, si miramos a Jeff Bezos, igual, o sea, lectores inconmensurables, pero no lectores por obligación, sino lectores por pasión. ¿Sí me comprenden? Porque hay una diferencia enorme en cuando tú lees por pasión algo que te está gustando, algo que te está alimentando, en contra, o cuando a ti te obligan. Digamos, yo te obligo, por ejemplo, léete este libro, ¿cierto? Entonces dices, no, pues ¿cómo me voy a leer ese libro? Pero mira este texto, por ejemplo, que acabo de coger aquí al azar, se llama La conspiración de los ricos, un libro escrito por Robert Kiyosaki. Es muy duro lo que él dice en este libro, pero es una verdad que todos debemos de entender. Él dice que la educación ha sido diseñada para mantener al mundo como empleado, que todo ha sido técnicamente manipulado para acabar con la creatividad y la imaginación de las personas. Y lo dice este autor teniendo en cuenta que el modelo educativo
fue un modelo educativo tomado del modelo prusiano, un modelo que era ideal para poder adoctrinar a los soldados para la guerra. Y eso lo implementaron porque necesitábamos mano de obra cualificada, porque recuerden que pasamos de la revolución agraria a la revolución industrial, y en la industrial que necesitábamos gente lo suficientemente preparada para que pudiera operar la máquina y hacer siempre un mismo proceso, y eso lo conocemos como revolución industrial. Y la educación para esa época se necesitaba así, porque se necesitaba que la gente haga y no piense. Pero en este momento estamos pasando una revolución completamente diferente. Estamos pasando a una revolución de la revolución industrial a la revolución de la información o a la revolución del conocimiento, y esta ya está dando unos grandes avances increíbles. Estamos hablando de la economía de la información y miren lo que ha pasado. Un muchachito como Elon Musk termina con 3 grandes compañías: Tesla Motors, Solar City y SpaceX. Pero uno dice, este tipo, ¿por qué es tan brillante? Porque está alimentando constantemente la forma como él piensa actualmente, o los proyectos visionarios que actualmente tienen, no es casualidad. Es porque él estuvo conectado a una buena fuente de información. Ahora que entonces hagamos la regla de 3 simple. Si él tiene una forma de pensar tan brillante porque se conectó a una información importante, tiene este resultado tan excelente, y si uno no la tiene, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es conectarse con esa información. Porque en la medida que nos conectamos con esa información es que nos empezamos a dar cuenta de que nosotros también podemos empezar a generar grandes desarrollos. Yo antes de conocer todo esto, créanme, yo pensaba que yo era un tipo visionario. ¿Sí me entienden? Y yo me sentía y sacaba pecho. Yo decía, yo soy un visionario, decía yo. Pero cuando empecé a conocer a los grandes visionarios, me empecé a dar cuenta que me falta mucho. Pero claro, empecé un proceso normal, y en el proceso que empecé a pasar, me di cuenta que ya la forma de pensar que yo tenía fue creciendo, y ahora obviamente mis proyectos o la forma como yo planteo las cosas son muy diferentes como lo planteaba hace tiempos, antes de este tipo de información, antes de este sistema educativo. Porque imagínense esto, en un tiempo yo pensaba que tener 10 edificios era un proyecto muy grande, ¿sí me entienden? Y 10 edificios es mucho, ¿sí o no? Pero yo pensaba que era muy grande eso cuando la forma de pensar mía era chiquita. Claro que en ese tiempo, si tú me preguntas a mí, yo decía, no, pues que yo me veía a mí mismo como una forma de pensar muy grande, pero cuando empiezo a tratar este tipo de, por ejemplo, empiezo a leer Robert Kiyosaki, en uno de sus libros dice, el próximo año, o sea, para el año 2012, dice, con mi esposa vamos a comprar 450 unidades residenciales, y más abajo de ese libro dice, y lo vamos a comprar con el DOP. ¿Qué es el DOP? Dinero de otras personas. O sea, que el hombre iba a comprar 450 unidades residenciales ni siquiera con su propio dinero. Entonces, ¿yo qué digo? Enséñame, porque yo quiero aprender. Y en un libro después dice que ya tiene alrededor de 1500 propiedades en Estados Unidos. Imagínense la renta que ellos reciben. Pero miren qué interesante eso, pero todo tiene que ver ¿qué? Con la información que va entrando a nuestro cerebro. Manuel decía algo muy chévere al principio, y lo solicitaba a ustedes porque normalmente uno hasta ahora ¿qué hace? Llega a la casa, ¿o cuál es el común denominador? Llegar a la casa, prender el televisor y dejar que el televisor te empiece a educar la mente. Después sigue la telenovela, después sigue los noticieros, y ahí prácticamente acabas de perder 4 o 5 horas de tu día, y así al siguiente, y así han sido los anteriores. Pero cuando tú empieces a conectarte con esta información, te vas a empezar a dar cuenta que la forma como tú piensas va a empezar a cambiar. Les voy a contar una breve historia, que es de una empresa que la estoy conociendo recién. Me parece que es una empresa
excelente en el modelo de negocio que tienen y que es una empresa de la economía de la información. Hay una diferencia grande en empresas de la economía industrial y de la economía de la información, y la diferencia radica en el crecimiento exponencial que tienen. Cuando tú montas una empresa de huevos, ¿cierto? Tú vendes panal de huevos a 10.000 pesos el panal. El crecimiento de tu negocio está dado por el tamaño de tu local. Si tu local es pequeño, digamos, si tu local es de 100 o 200 metros cuadrados, pues hasta ese máximo de panal de huevos podrías vender. Si quieres que tu negocio crezca, pues tienes que o arrendarte otro local, ¿sí? o agrandarlo para llegar a 400 o 500 metros, pues para que tú tengas más producto para vender. En la economía de la información eso no es tan, o sea, nos hemos dado cuenta con todos los negocios que se han presentado por internet que eso ya no es tan importante. Ahora lo realmente importante es ¿qué es apalancarse? ¿Qué es apalancarse? Apalancarse es una de las grandes estrategias que tienen las personas más ricas del mundo, y el apalancamiento como tal ha estado oculto a nuestras mentes porque nosotros nos enseñaron a trabajar para otro, o de pronto tú tienes una empresa y tienes 2 o 3 personas funcionando. Cuando una persona trabaja para otra empresa, trabaja digamos 8 horas diarias, es pagado por las 8 horas diarias que trabaja, ¿sí o no? Pero cuando una persona trabaja sus 8 horas diarias y tiene contratados a 2 personas, 8 por 3, 24, es pagado por 24 horas de trabajo, ¿sí? Hay que acabar de hacer el primer ejercicio de apalancamiento que hacen los ricos, que es que apalancarse con el TOP. ¿Qué es el TOP? Es el tiempo de otras personas. Si un empresario tiene 100 empleados, se está apalancando diariamente, ¿cuánto? 800 horas. ¿Sí me entienden? Una de las estrategias que uno tiene que aprender a hacer en la economía de la información es apalancarse. Y una de las cosas que ustedes van a aprender a hacer aquí con nosotros es cómo apalancarnos.